En esta mañana vamos a continuar con el Salmo capítulo 18. Salmos capítulo 18. Y al parecer este salmo nos ha tomado bastante tiempo y era mi intención utilizar más versos en esta mañana, pero entiendo que el Espíritu Santo me llevó solamente a la mitad del verso 3. Así que en esta mañana vamos a estar en Salmo capítulo 18, verso 3a, la mitad del verso 3. Y en esta mañana vamos a continuar viendo que David se encuentra en una posición en donde su vida está en peligro, donde lo están buscando para matarlo, donde está pasando angustia y persecución. Pero a pesar de los problemas que está pasando David, a pesar de la angustia, a pesar de la preocupación, David pone su mirada en Dios. Y como repaso en el verso 1, él dice: te amo, oh Jehová. Él comienza diciendo en este capítulo 18, en medio de su problema, en medio de su situación, en medio de que le quieren quitar la vida, él dice: te amo, Dios, te amo, Señor. Y luego David da las razones por las que ama a Dios y por las cuales se refugia en Dios. Él ve que Él es la roca, el castillo y su libertador. Y él ve en Dios que Él es su fortaleza y en Dios confía. Dios es su escudo y fuerza de salvación y refugio. David no se está ahogando en sus problemas, David se está refugiando en su único Dios, en su Salvador. Y en esta mañana vamos a ver lo mismo. Vamos a ver que David va a quien él conoce. Y hermano, la realidad es que cuando nosotros estamos en problemas o estamos en aprietos, o necesitamos algo, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿A quién conozco que me pueda ayudar? Eso es lo que viene a nuestra mente. Si estamos aplicando en un trabajo, le guste o no, pensamos a quién conocemos en ese lugar. Si necesitamos ayuda en nuestra casa, pensamos quién es experto en esta área. Si tenemos alguna duda, alguna pregunta teológica, alguna pregunta de finanzas o alguna otra pregunta, siempre pensamos, ¿a quién conozco que nos pueda ayudar? Hermanos, en los problemas y las situaciones difíciles pensamos de igual manera y quizás extendemos nuestras manos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros familiares, a nuestros hermanos en Cristo. Pero ¿quién es mayor que ellos que nosotros conocemos? Mientras estamos en problemas, en situaciones difíciles, en angustia, en sufrimiento, hermanos, conocemos a Dios. A Él es donde tenemos que ir. A Él tenemos que clamar. En Él tenemos que buscar la ayuda porque le conocemos. Porque conocemos su carácter, conocemos su palabra, conocemos su naturaleza. Y en el Antiguo Testamento habían varios ejemplos de hombres y mujeres que llamaron y clamaron a Dios en medio del problema. Por ejemplo, Éxodo 14, 10 al 14. Cuando Moisés estaba frente al mar, él clamó a Dios y hizo lo que Dios le pidió y el mar rojo se dividió. Él estaba en medio del problema, estaba allí, estaban persiguiéndolo, se encontraba frente al mar rojo. ¿Y a quién él clamó? A su Dios. Primera de Samuel 1:9 al 20, Ana no podía tener hijos. Era estéril. ¿A quién ella clamó? A su Dios, a quien conoce, a quien conocía. Pidió un hijo y Dios le concedió el hijo. ¿O qué me dicen del desobediente Jonás? Cuando no obedeció ir a Nínive y se fue hacia otro lugar y estaba en la barriga, en la panza del pez, ¿a quién él clamó? A su Dios. Y Dios ordenó al pez que le escupiera en Jonás 2, 1 al 2. Vemos una y otra vez que en medio de la situación, en medio del sufrimiento, de la necesidad, estos hombres y esta mujer clamaron a quien ellos conocían, a Dios. Y esto es lo que
David nos va a enseñar en esta mañana. Si su condición física se lo permite, nos ponemos de pie y leemos Salmo 18, verso 3a, la primera parte hasta donde dice alabado. Y dice la palabra de Dios: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver que invoquemos al Señor a quien conocemos. Que invoquemos al Señor a quien conocemos. Y he dividido este mensaje en dos puntos. Invoquemos a quien conocemos, es el primer punto. Invoquemos a quien conocemos, es el primer punto. Y el segundo punto, alabemos a quien conocemos. Segundo punto, alabemos a quien conocemos. Primer punto, invoquemos a quien conocemos. Fíjense que David, verso 3 dice: invocaré a Jehová. Invocaré a Jehová. Ya David en el verso 1 nos demuestra que él conoce a Jehová. Él dice que él dijo: te amo, oh Jehová. Y habíamos dicho que el amor que David expresa es un amor profundo, un amor íntimo, un amor verdadero por su Salvador, por su Dios, por su Señor. Ya vemos que él conoce a Dios. Él conoce al único Dios verdadero. Por lo tanto, en medio del problema, en medio de la situación, él acude a quien conoce. Te amo, oh Jehová. El verso 3 dice: invocaré a Jehová. ¿A quién David va a ir en busca de ayuda? Y invocaré puede decir: llamo a Jehová, llamo al Señor o recurro al Señor. Esto expresa un verdadero conocimiento de Dios. Y fíjense que David, en los relatos pasados de su vida, su confianza venía precisamente porque conocía a Dios. Su confianza venía precisamente y su tranquilidad venía precisamente porque conocía a Dios, su libertador, como dice en el verso 2, capítulo 18, que discutimos la semana pasada. Él dice que él ve a Dios como su libertador. David experimentó a carne propia que Jehová, que el Señor es su libertador. Ustedes recuerdan el relato en donde David se enfrenta a Goliat, al gigante. Y esto era David en su juventud. David en su juventud se enfrentó a Goliat, al gigante. Pero fíjense que David no se enfrentó a Goliat con duda. Él no se enfrentó con temor. Quizás como ser humano tenía un tipo de temor. Pero él se enfrentó a Goliat por la confianza que tenía en el Dios que él conocía. Fíjense lo que dice 1 Samuel 17, 34 al 37, cuando él se le presenta al rey para pedirle pelear con el gigante. Él dice: pero David respondió a Saúl, su siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo atacaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba por la quijada, lo hería y lo mataba. Su siervo ha matado tanto al león como al oso. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió: el Señor, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. David venía con confianza y vino con argumentos, con pruebas delante de Saúl. Dijo: Dios me ha libertado de leones y me ha libertado de osos. Y fíjense lo que dice David cuando se enfrenta al gigante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. David viene confiado delante del gigante. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios.
Porque David estaba confiado no quizás en sus habilidades, pero en el Dios que lo había libertado anteriormente de los leones y de los osos. Y él fue a enfrentar a este gigante con la misma confianza de que si es la voluntad de Dios también lo va a libertar del gigante y le va a cortar la cabeza. Pero David en todo momento se refugió y clamó frente al gigante a Dios. Hermanos, si nosotros invocamos a Dios es porque conocemos a Dios. Si nosotros tenemos la habilidad y la necesidad y la capacidad de invocar a Dios, es porque realmente conocemos a Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? Porque Dios se nos ha revelado. Desde el Antiguo Testamento, desde el Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios se les reveló a ellos y le dio instrucción a ellos. No coman del árbol del bien y del mal. Dios se les reveló y se plació en revelarse al hombre. Y el hombre conocía a Dios. Y conocía todos los mandamientos de Dios y todas las instrucciones de Dios. Y se decía que el hombre, cuando Dios lo creó, lo hizo feliz, santo y feliz, de tal manera que gozaba de Dios. Pero el hombre desobedeció a Dios, comió del fruto de la ciencia del bien y del mal y entró la muerte y el pecado al mundo. Pero ¿qué ocurrió luego de la caída? ¿Qué ocurrió luego que el hombre desobedeció a Dios y no merecía más estar en comunión con Dios? No merecía más estar en buenos términos con Dios. Dios se le vuelve a revelar. Y le vuelve a decir, yo tendré pacto contigo y vendrá la simiente de la mujer y aplastará la cabeza de la serpiente. Dios entró en un pacto, en un acuerdo de gracia con el hombre, prometiendo ¿a quién? A un Salvador. Dios vuelve a revelarse al hombre. Dios vuelve a querer tener una relación con la humanidad que había desobedecido y ahora estaba en una condición de pecado. Dios en todo momento es el que se acerca al hombre para revelarse y para tener una relación con él. Hermano, esto ocurrió también cuando él escogió al pueblo de Israel. La promesa que Dios le da a Abraham en Génesis 12:2 que dice, haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Aquí Dios está revelando y está diciendo, yo voy a escoger una nación de tu descendencia. Y esa nación será mi pueblo, esa nación me conocerá, caminará conmigo y conocerá mi ley, conocerá mi carácter. Y yo le supliré todas sus necesidades. Dios escogió un pueblo. Dios es quien se revela una y otra vez. Y hermano, si Dios se revela a su pueblo, si Dios se le presenta a su pueblo, Él también escucha el clamor de su pueblo. Él también da oído a las necesidades de su pueblo. Él también está presto para poder suplir y ayudar a las necesidades de su pueblo. Esto es lo que ocurrió en Éxodo 2:23 cuando el pueblo de Dios estaba bajo el sufrimiento de Egipto. ¿Qué ocurrió? Éxodo 2:23 dice, pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Hermano, Dios se le reveló a su pueblo y Dios ayudó a su pueblo cuando su pueblo necesitaba y libertó a su pueblo del sufrimiento de los egipcios. Y usted dirá, eso es Antiguo Testamento, eso es allá en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento de igual manera, más aún, más claro, nos lo da la palabra de que si nosotros clamamos a nuestro Salvador, a nuestro Dios, Él nos escucha. Inclusive, el Señor Jesús nos enseñó a orar de tal manera que nos dice que oramos a quien nosotros conocemos. Fíjense, en Mateo 6:6 dice, ora a tu Padre que está en secreto.
Jesús dice, ora a tu Padre, ora a quien tú conoces, ora a quien se te ha revelado, ora a quien te ha salvado. Y Juan 14:13 dice, y todo lo que pidiera al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo vamos a pedir en el nombre del Señor Jesucristo si no le conocemos? El Señor dice, ustedes me conocen a mí. Ustedes, le decía a los discípulos, ustedes me conocen, han caminado conmigo. Ustedes son ahora mis amigos. Oren en mi nombre porque ustedes me conocen y Dios le contestará sus peticiones. Hermanos, si nosotros conocemos a Dios y Dios nos ha alcanzado con su salvación, con su gracia, con su perdón, es porque le conocemos. Y así como David dice, invocaré a Jehová. Nosotros en medio de nuestro sufrimiento, de nuestras necesidades, de nuestra angustia, podemos también clamar, invocar al Dios que nos ha salvado. Y Él nos escuchará. Y Él contestará nuestras oraciones según su voluntad. Ahora, ¿cómo conocemos a Dios? Ahora en estos momentos, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo invocamos a Dios? Invocamos al Señor solo por medio de Cristo. La única manera de conocer al Dios verdadero es por medio del Señor Jesucristo. La única manera de tener seguridad de que Dios escucha nuestro clamor, la única manera que nos garantiza que podemos invocar al Señor es solamente y solamente si hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo. Fuera de Cristo, Dios no va a escuchar nuestro clamor. Fuera de Cristo no podemos levantar y decir, a tu nombre llamamos, Dios, si no tenemos a Cristo, si no le conocemos. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo por medio de Cristo recibimos ayuda. Solo por medio de Cristo recibimos protección, provisión, infinito amor, gracia, guía. Solo cuando conocemos a Cristo. ¿Por qué? Como he dicho en los sermones pasados, cuando Dios nos une a Cristo Jesús, disfrutamos de todos sus beneficios. Y cuando nos unimos a Cristo Jesús, somos declarados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, el Padre Celestial nos escucha, pero solo si estamos en Cristo. Si usted tiene seguridad de que Dios le libró de la muerte, de que Dios le libró del pecado, de que Cristo su sangre le ha lavado, de que usted tiene un amor profundo por Cristo, de que usted tiene una sed insaciable de conocer y conocer y conocer a Cristo. Usted tiene un deseo insaciable de obedecer y obedecer y obedecer a Cristo. Entonces, hay una gran probabilidad y una seguridad de que usted realmente conoce a Dios, de que usted conoce a Cristo, de que Dios escucha su clamor, de que Dios escucha sus oraciones, de que en el momento del sufrimiento usted no está solo, sino que Cristo está con usted. Pero si usted no tiene amor por la palabra de Dios, si usted no tiene un amor insaciable por Cristo, si usted no tiene un amor insaciable por obedecer a Dios cada vez más, si usted vive su vida como si Dios no estuviera y usted no toma en consideración a Cristo para sus decisiones, entonces hay una gran probabilidad de que usted aún no conoce a Dios. Y déjeme decirle, y como dije antes y he repetido, si usted no conoce a Dios, entonces usted no puede clamar a Dios. Porque Dios no escuchará y no vendrá a su rescate como se supone que usted lo reciba en Cristo Jesús. En Cristo Jesús estamos llamados a ser hijos de Dios, recibiendo todos los beneficios como hijos que somos de Dios, incluyendo la ayuda inmediata de Dios. Hermano, y si usted duda que Dios escucha su clamor, yo le pido que usted ore y le pida a Dios que le dé la seguridad, que le dé la tranquilidad de que usted no está solo y que Dios sí escucha su clamor. David tenía la seguridad porque él se enfrentó a los leones.
David tenía la seguridad porque él había experimentado con su propia vida el matar a los osos con sus manos. Y fue a donde Goliat con mucha confianza porque ya había visto el poder de Dios. Usted no necesita matar leones para tener la seguridad. Usted no necesita matar oso o matar un gigante para saber que Dios escucha su clamor. Usted ha experimentado algo más poderoso que matar leones y oso. Usted ha experimentado el poder del Espíritu Santo transformando su corazón, trayéndolo de la muerte a la vida, trayéndolo de no querer a Dios, amar a Dios. No existe nada más poderoso que el hombre pueda experimentar que el Espíritu Santo trabajando en su vida. Cuando el Espíritu Santo trabaja en su vida, usted tiene toda la seguridad de que Dios escucha su clamor. Cuando usted está en sufrimiento, ¿a dónde usted va? ¿A quién usted recurre? Hermano, Dios ha tocado su vida. Dios ha transformado su vida. Dios lo ha salvado, lo ha limpiado. Esto gracias al sacrificio de Cristo Jesús. Si Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario, si Cristo dio su vida y murió en la cruz del Calvario, Cristo murió en lugar de usted, ¿qué le hace pensar que Él no escucha su clamor? ¿Qué le hace pensar que Él se hace de oídos sordos y hace pasar por alto sus súplicas? Cristo le salvó. Cristo le ayudará a llegar hasta el final. Cristo lo guardará hasta que usted llegue a la meta. Cristo estará con usted hasta que Él mismo regrese por nosotros. Usted no está solo. Usted no está solo en la situación que tiene con su hijo. Usted no está solo en el problema que tiene con su esposa, con su esposo. Usted no está solo en la enfermedad. Usted no está solo en el sufrimiento. Usted no está solo en la depresión, no se mete eso en la mente. Usted no está solo. Si conoce a Cristo, Dios está con usted. Clame a Dios. Clame a Él desesperadamente, clame a Él porque Él está con usted. En momentos de la depresión, el momento de la tentación, el momento del pecado, no se quede callado y clame a Dios para que le libere de ese pecado. Clame a Él. Hermano, nuestra religión, nuestra creencia, la Biblia no es superficial, es real. Si Dios dice que estará con nosotros hasta el fin del mundo, es porque Dios estará con nosotros hasta el fin del mundo. Él no dice, cuando usted esté en problemas, olvídese de mí porque no estoy con usted. Cuando usted tenga problemas grandes y usted se enfurezca y hable palabras que no quiere hablar y ofenda a otro, usted sea ofendido o sea traicionado, no me busque porque yo no voy a estar con usted. Dios está con nosotros. Si conocemos a Cristo, Dios está con nosotros en todas las situaciones de nuestra vida. Y hermano, Él quiere como el Padre quiere que su Hijo clame a Él por ayuda cuando necesita. Dios quiere que su iglesia clame a Él cuando necesitamos. Cuando estamos solos, cuando tenemos ansiedad, cuando estamos perdidos. Clamemos a Dios porque Él nos escucha, porque le conocemos. Y este ejemplo lo vemos del Señor Jesucristo. Este ejemplo lo vemos del Señor Jesucristo. Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, Él clamó a su Padre. En Mateo 3, 16, 17, en el bautismo, Él oró al Padre para recibir confirmación divina de su ministerio. En Juan 6:11, cuando Él estaba a punto de alimentar a las 5,000 que se multiplicaron el alimento y alimentó a los 5,000, Él oró dependiendo de la provisión y bendición del Padre. En la transfiguración también Dios oró, Mateo 17, 1 al 8, para confirmar su divinidad, su misión, revelando la gloria a sus discípulos. Juan 11:41, cuando Lázaro murió, Dios oró al Padre en su sufrimiento para mostrar el milagro.
Mateo 26:39 en Getsemaní, en el jardín, mientras Cristo estaba a punto de entrar, de ir a la cruz del Calvario, Él suplicó al Padre, pasa de mí esta copa, pero al final dijo que se haga tu voluntad. Él confió en su Padre. En la cruz del Calvario, Mateo 27:46, Él oró al Padre y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el lugar más oscuro donde Cristo se encontraba, clamó al Padre. Y la resurrección, Juan 20:17, Jesús, cuando se encontró a María, oró también al Padre. Una y otra vez vemos al Hijo suplicando, vemos al Hijo clamando al Padre. Hermanos, si Cristo lo hizo por ejemplo a nosotros, lo hizo para que nosotros también viéramos ese ejemplo y podamos seguir y suplicar a nuestro Padre Celestial por medio del Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo en todo momento. En todo momento. Punto 2. Alabemos a quien conocemos. Si nosotros llamamos, clamamos, invocamos al Señor a quien conocemos, también debemos de adorarle a Él, a quien conocemos. David dice, quien es digno de ser alabado. Y David reconoce como su roca, como su castillo, como su libertador, como su fortaleza, como su alto refugio. David invoca a Él, y claro que lo invoca porque Él es digno de alabanza. Porque solamente Dios es digno de alabanza. ¿Y por qué alabamos a Dios? Por todo lo que, y he hablado esto en otras predicaciones, por las maravillas que Él ha hecho. Y también alabamos a Dios por quien Dios es. Y había hablado de esto, Éxodo 15, cuando Dios libertó al pueblo de la opresión de Egipto. En Éxodo 15 se encuentra la alabanza a Dios. Y una porción dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel, esté contigo, oh Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. ¿Por qué adoramos a Dios? Por sus maravillas, por sus obras. Pero mayormente nosotros como iglesia del Nuevo Testamento adoramos a Dios por la maravilla de su salvación. Hermano, es una bendición, es una maravilla, es un regalo el poder estar unido a Cristo Jesús. No existe mayor regalo, mayor privilegio, mayor bendición de la unión que tenemos con nuestro Salvador. No existe nada más valioso que caminar junto a Cristo. No existe nada más valioso que amar al Hijo de Dios. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque es unión. Hermano, es unión, es sobrenatural. Si usted le daban la libertad de estar unido a Cristo o no estar unido a Cristo, ¿qué usted hubiese escogido? Usted hubiese escogido no estar unido a Cristo. Usted hubiese decidido continuar con su vida. Usted hubiese decidido no abandonar su vieja criatura. Usted hubiese decidido tener su confianza y su alegría en la tierra y en sus habilidades y en las riquezas y en la fama y en todo lo que Dios le había dado, cualquiera que eso fuera. Pero la unión en Cristo es maravillosa, porque Dios mismo fue el que nos unió a Él. Dios nos llamó, nos transformó y nos regaló el regalo más grande del mundo, a su propio Hijo. Y no hay nada más maravilloso que Cristo. Yo creo que también los niños entiendan esto, los pequeños y los jóvenes. No hay nada en el mundo que sea más maravilloso que Cristo.
No hay nada más importante en su vida que Cristo. No hay nada que tenga más valor. No hay ningún regalo de Navidad, no hay ningún regalo de cumpleaños, no hay ningún regalo de los padres ni de los abuelos que se compare a Cristo. El regalo más grande que ustedes niños pueden tener en su vida es Cristo y servirle a Él. Y padres, ustedes den el ejemplo. Que su amor por Cristo salga de los poros, que salga de sus labios, de sus acciones, de su práctica de vida, que su vida grite Cristo, 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 que su vida grite que usted ama apasionadamente, profundamente y genuinamente a Cristo. Adoramos a Dios por su maravilla, por su salvación, pero alabamos a Dios también por quien Él es. Él es simplemente Dios. Dios es simple. Él es simplemente Dios. Dios es espíritu infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Fuimos creados con el fin principal de glorificar a Dios y del beneficio de gozar de Él para siempre. Él es digno de toda alabanza, no nosotros, Él es digno de toda alabanza. Él es digno de toda adoración, Él es digno de toda gloria. A quien nosotros conocemos, a quien invocamos, quien es nuestra salvación, es digno de todo lo que nosotros tenemos. Y hermano, la alabanza a Dios es tanto privada como pública. Debemos ser dedicados para alabar a Dios. Nuestra dedicación debe ser alabar a Dios. Nuestro objetivo de vida debe ser para alabar a Dios en privado. Nuestros pensamientos, nuestras prácticas, nuestra meditación, en la oración, cuando estamos frustrados, cuando estamos desanimados, en enfermedad, en depresión, en sufrimiento, todos estos problemas vienen a la vida del creyente. Pero ¿cómo usted enfrenta estos problemas? Hermanos, alabando a Dios. Alabando a Dios, queriendo ser más fiel a Él cada vez más. Ese es nuestro objetivo. Y esta alabanza a Dios afecta nuestras relaciones con otros, afecta nuestro ánimo, afecta nuestro trabajo, afecta absolutamente todo. Si usted en su mente se levanta por las mañanas y dice, voy a alabar a Dios en todo, créeme que eso va a afectar su día. Eso va a afectar su día de una manera positiva. Pero no solamente privada, también es pública. También es pública. ¿Y cómo digo pública? ¿Por qué digo pública? Porque el creyente que conoce a Dios, su mejor día de la semana es domingo. Porque el creyente que conoce a Dios, que clama a Dios, que ora a Dios, que depende de Dios, su mejor día es el día domingo. Alabamos a Dios en privado durante todos nuestros días, cómo tratamos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros vecinos, el trabajo. Eso es la alabanza privada de nuestros días. Pero el creyente que conoce a Dios y clama a Dios, lo demuestra también alabando a Dios el día domingo. Hermanos, ¿cuál es una de las actividades o de las cosas en su vida que usted planifica, usted medita, usted busca, usted ahorra, usted ve con gran entusiasmo? Las vacaciones. Si usted va en vacaciones, usted busca en internet el pasaje, hace su lechoncito de los chavos y va ahorrando y va planificando qué voy a hacer, qué puedo hacer. Y con entusiasmo usted cuenta los días, cuántos días pasan, cuántos días faltan para yo irme de vacaciones. Y usted planifica absolutamente todo. ¿Quién le da comida a los pájaros? ¿Quién le da comida al perro? ¿Con quién va a atender la casa? Usted planifica absolutamente todo. Porque usted está pensando en eso, su mente está en eso, quizás un año y medio con anticipación. Usted piensa en eso. Porque es importante y qué bueno que usted pueda irse de vacaciones. Pero hermano, de igual manera nosotros tenemos vacaciones todos los domingos.
El que conoce a Dios, el que conoce y clama a Dios y ha conocido su salvación, planifica su día domingo para alabarle a Él, planifica con entusiasmo, con anticipación ese día. ¿Por qué? Porque ese día tiene una cita con Dios para alabarle de manera pública a Dios. Hermano, si nosotros decimos clamamos a Dios y obedecemos a Dios en privado y no añadimos la adoración pública, estamos incompletos. Estamos incompletos. Si decimos clamamos a Dios en mis problemas y situaciones privadas y no añadimos clamamos a Dios en la adoración pública el día domingo, estamos incompletos. Van agarrados de la mano. Es importante la adoración privada como la adoración pública. La pregunta entonces es, cuando usted está en problemas, en dificultades, ¿a quién usted acude? ¿En quién usted se refugia? ¿A quién usted llama o a quién usted aclama o invoca? Hemos visto hasta ahora que invocamos a Dios, a quien conocemos. Hemos visto también que alabemos a quien conocemos. Vimos al principio que Ana, Moisés, Jonás, en su situación difícil invocaban a Dios. En tu situación difícil, ¿a quién invocas? Hermanos, tenemos al Espíritu Santo. Tenemos en nuestra vida a Cristo Jesús. Usted tiene a Cristo, usted tiene a Dios. Usted tiene al Creador de todas las cosas. Y Él le ha prometido que estará con usted hasta que Él regrese. Clame a Dios y Él contestará. Confíe en Dios y no le defraudará. No le defraudará. Alabe a Dios y Él se agradará. Así que, hermano, invoque a quien usted conoce, a nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Amado Padre y Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es digna, es precisa, mi Dios. Te pedimos que tú nos ayudes a invocar tu santo y bendito nombre, mi Dios. Ayúdanos a que en medio de nuestras situaciones vengamos a ti, Señor, como David hizo con toda confianza, clamando a su Señor. Ayúdanos a clamar a nuestro Señor, quien nos ha salvado y nos ha guardado y nos guardará hasta el final. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén.